En el día de hoy tenemos como invitado al profesor Dr. Ismael Rodríguez, exdirector de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas, UDELAR, y actualmente director del Servicio de Hemoterapia del Hospital del Cerro. Así que buen día, Ismael, bienvenido. Bueno, buen día para todos, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que nos compete a todos los uruguayos y uruguayas, que es el tema de la donación de sangre. Nosotros debemos saber que la sangre salva vidas y de esa premisa partimos. Y datos interesantes, uno preguntaba, bueno, ¿cuántos donantes, cuánta sangre necesita el país? Entre 35 y 40.000 uruguayos todos los años requieren sangre. La Organización Mundial de la Salud define que entre el 1,3 al 1,5 de los pobladores requieren sangre. Si uno lo transfiere a 3,4 millones, que son los que somos, dan esa cifra. ¿Y cuánto? Bueno, tenemos entonces los donantes suficientes. No, los donantes en Uruguay son suficientes. Lo que tenemos muchas veces es un problema distributivo. Fíjense en cosas interesantes. Uruguay tiene 100.000 donantes al año. Si uno lo transfiere a los números Uruguay necesitaría unas 85.000 bolsas al año de sangre. Pero a veces uno confunde bolsa de sangre con donante de sangre. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque se hace toda una entrevista, porque la premisa de los servicios de hemoterapia es proteger al donante y la segunda es que la sangre sea segura para el que la recibe. Sin lugar a dudas, ustedes habrán escuchado siempre, una bolsa de sangre, un donante salva 3 vidas. Eso es un eslogan que es cierto. ¿Por qué? Porque en general de cada donante o de cada bolsa que se le saca a un individuo se pueden producir 3 productos hemocomponentes que son los que se utilizan en la transfusión sanguínea y por ende. Y elementos fundamentales, no se puede hoy concebir un trasplante si no hay sangre. No se puede concebir hoy un trasplante de célula, un trasplante de médula, como se escucha, sin tener sangre. Pero un elemento fundamental, que no solo en Uruguay lo estamos viendo, sino que se ve en el mundo, que actualmente el 18% de la sangre que consume el país la consume por accidentes y fatales. Accidentes de tránsito, heridas de arma blanca, heridas de bala, etcétera, etcétera. Son las verdaderas emergencias. Y eso es un elemento a tener en cuenta. Uruguay tiene un sistema de sangre que es un sistema de sangre bastante homogéneo. Realmente, para un país chico, hemos logrado posiciones o lugares que nos permiten, seguramente por cómo es nuestro territorio, 550 kilómetros de distancia máxima, no hay terremotos, no hay absolutamente nada que no nos permita conectar. Tenemos un sistema que hace muchos años, la primera ley fue, fíjense qué interesante, la ley 12.072 crea el Servicio Nacional de Sangre y el sistema, que fue en el año 53, y demoramos 26 años en reglamentarla porque fue recién en el 79 la reglamentación de la misma. Esta invitación que me hicieron es por el 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Lógicamente que es un hito muy importante en el mundo, es un hito muy importante porque las necesidades de sangre, si bien en Uruguay estamos bien, recuerden que se calcula que nada más que el 30-35% de los pueblos, de los pobladores del mundo acceden a una medicina transfusional. Estamos hablando de que hay más de 4.000 millones de personas que no acceden a esto en distintos continentes. Uruguay nos ha permitido eso en un sistema en el cual los prestadores, tanto públicos como privados,
tienen sus servicios de hemoterapia, hacen sus campañas de donación, sin lugar a dudas, saca el 50% de la sangre del país. Eso es un elemento muy importante, saca el 50%. Y tenemos un sistema de intercambio que permite trasladar o transferir distintos productos de distintos servicios de acuerdo a las necesidades. Por eso yo digo de principio, si calculamos de que el 27,6 cada 1000 habitantes requieren sangre en ese número que les dije anteriormente, nosotros sí tenemos un número de donantes adecuado. El problema es que tenemos un problema distributivo por reglamentaciones, en la cual tenemos, todos a bien saben, que por ir a donar se les da el día libre. Eso nos ha generado, si bien es cierto, nos genera problemas, porque el día anterior a la noche de la nostalgia, el día anterior al 1 de mayo, se llenan los bancos de sangre. Y le voy a decir, la sangre es un producto perecedero, dura 42 días y se terminó. No hay otro mecanismo, no hay otra forma de conservación que utilicemos. ¿Eso a qué conlleva? Que Uruguay necesita unas 350 bolsas de sangre por día, en todo el país. Y Mael, cuando tú dices bolsas, estamos hablando de cada bolsa que tiene 450 ml. 450 mililitros es lo que le sacamos a todos los donantes. De eso se preparan normalmente 3 productos. Uno es la sangre desplasmatizada, que es lo rojo que vemos. Después está lo amarillito, que es el plasma. Y después está el concentrado de plaquetas, que permite hacer y aplicar distintas quimioterapias que tienen buenos resultados en el tratamiento de la hemato-oncología, pero que una de las grandes complicaciones son las infecciones y sangrados. Si no tuvieran estos productos, la morbimortalidad de los pacientes sería mucho mayor. Eso lleva a toda esta situación, que estamos en una situación óptima, pero como dije, en un problema distributivo. ¿Por qué distributivo? Porque tenemos, y eso es una de las debes que tenemos como sociedad, sin lugar a dudas, que si yo saco en Bella Unión, por mencionar 500 bolsas al año, y necesito 200 y descarto 300, quiere decir que no estoy siendo eficiente. Entonces, lo que nos debemos como sociedad es hacer realmente, esto lo hemos planteado, y es un debe que yo no lo logré como profesor de la unidad académica, pero pienso que las autoridades ministeriales deben trabajar en esto, que es el tema de la georreferencia de las bolsas de sangre en el país. En el mundo, y en Uruguay también, la sangre es un bien de la comunidad. Recuerden que los bancos de sangre no somos propietarios de la sangre. Cuando me dicen, bueno, porque me cuesta tanto, lo que se cobra, lo que cuesta o se traslada, es el procesamiento. La sangre no se compra ni se vende, lo que está dentro de la bolsa. Tiene todo un proceso que requiere determinados costos. Y eso hace de la importancia de la situación que permita realmente que hoy por hoy tener y saber y decirle, por ejemplo, a tal ciudad, mirá, vos tenés 20 bolsas de sangre que se vencen en 10 días y vos ponés una bolsa cada 10 días, tenés que transferirlas obligadamente a una ciudad de mayor complejidad. Sin lugar a dudas, los mayores consumos de sangre son los centros de alta complejidad. ¿Por qué? Por las prótesis de cadera, prótesis de rodilla, cirugía cardíaca, trasplante de órganos sólidos, trasplante de médula. Esos se llevan prácticamente el 40 a 45% del consumo. Y no menor, como les dije anteriormente, yo eso lo recalco siempre, es los accidentes. Y cosas novedosas, porque uno dice, bueno, tenemos históricamente stock. Uno cuenta, a veces llega un herido o un accidente de tránsito grave que en 2 horas se lleva lo que equivale a 40 donantes. Quiere decir que es muy importante, y por eso el tema distributivo como elemento. Nosotros en su momento, si bien fue una pancarta que utilizamos el día libre para que la gente done, también es cierto que uno tiene que conocer la historia, uno no debe estar ajeno a la historia.
En el año 90 y pico, 91, 92, nuestros antecesores fueron al Parlamento, a la Comisión de Trabajo, diciendo que Uruguay, según la OMS en aquella época, necesitaba 150.000 donantes y que teníamos 100.000. Salió el día libre, los 2 días libres más. Hoy, 35 años más tarde, tenemos los mismos 100.000 donantes y perdimos 140 millones de dólares en jornales. Quiere decir que la realidad es que estuvo muy buena en su momento, pero que hoy la realidad es que esos días libres, y no es que no estemos de acuerdo en darlo, pero lo que tendríamos que reglamentar como sociedad es que esos días, el previo el 30 de abril, la noche de la nostalgia, los bancos de sangre no puedan sacar más sangre de la que sacan en el histórico, porque eso frena estas situaciones. Para darle una idea, el 24 de agosto del año pasado fueron más de 200 personas a donar a los bancos de sangre que se agotaban. ¿Y qué ocurría? Esa sangre a los 42 días se vence, por lo cual uno tiene que ser previsor y poder trabajar con ese número de bolsas de 350, 370 bolsas diarias por día, o sea, valga la redundancia, para todo el país, de acuerdo al centro y a la distribución. Eso se mide en complejidades. Estos no son cálculos al azar, estos son cálculos sacados de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que trabaja con el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la cual la ponen 4 capítulos: medicina, pediatría, ginecobstetricia y cirugía. Y ahí cada uno tiene, entonces va de acuerdo a la complejidad y a qué tipo de atención brinda el centro para saber cuáles son las necesidades de sangre que tienen. Con un sistema de intercambio que funciona fluidamente. Nosotros llamamos al Servicio Nacional de Sangre y solicitamos tal o cual producto y se buscan en los distintos servicios y dicen, bueno, anda a buscar tal o cual producto a tal o cual servicio, en la cual se va a buscar en forma diligente para poder someter. Pero en 40 años que hago esto, yo entré en el año 78 en la facultad y también en el curso de técnico transfusionista, hice toda la carrera. Realmente por falta de sangre no se muere gente en el Uruguay. Eso es un tema a transmitir, pero lo que sí tenemos que transmitir que es la donación tiene que ser voluntaria y reiterada. Hemos hecho grandes eventos de pública notoriedad, el famoso choripán que fui criticado en su momento. Hicimos una jornada nocturna, fue la primera jornada nocturna, la hicimos hasta en pandemia, jornada nocturna en el Movicenter, etc. ¿Por qué? Porque encontramos que la política, hoy por hoy, el 95% de los bancos de sangre funcionan de mañana, de 8 a 12, de 7 a 11. Y lo que nosotros es salir a la comunidad, porque la gente capaz que puede, pero el tema laboral es un tema complejo, que no le dan libre, que no tiene problemas, por lo cual hicimos jornadas extendidas. Hemos dado jornadas hasta las 12 de la noche. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Los bancos de sangre funcionan promedialmente desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche, porque le da una amplitud de horarios, y el otro, y por eso el tema de las jornadas extramuros que tanto me han escuchado, es que yo soy partidario y lo he aprendido a nivel internacional, que los bancos de sangre tenemos que salir de la comunidad, no que la comunidad, porque ir a un centro asistencial, ¿a quién no le pone miedo o no le da una situación un poco que se le paran los pelos de tener que ir a un centro asistencial y todo? Y bueno, justamente una de las grandes medidas es tratar de salir a la comunidad y que la comunidad se sienta que puede compartir. Lo otro que estamos trabajando mucho es en el tema del donante reiterado. Fíjense lo que yo les dije en números. Necesitamos 80, 90 mil bolsas. Fíjense en que
uno puede donar 3 veces al año. Te había anotado promedialmente 3 veces al año. Recomendable? 3 veces al año. La sangre se produce en forma diaria. En forma diaria se producen entre 18 y 20 mililitros de sangre. La renovación de la sangre es parte de todo eso. Es un tejido, un órgano que nos permite la regeneración diaria y por lo tanto es fundamental. ¿Eso a qué conlleva? Que te permite eso, y que si hubiera 30.000 uruguayos que donaran 3 veces, tendríamos todos los requerimientos. ¿Y qué ocurre? Eso es un modelo que se llama sangre segurizada. ¿Por qué? Ustedes todos habrán escuchado la transmisión de enfermedades por la sangre, que es una realidad, que existe a pesar de que utilizamos técnicas de avanzada. En Uruguay se utilizan técnicas de quimioluminiscencia sumamente sensibles. Hay en situaciones lo que se denomina el periodo de ventana, que es un periodo en el cual las técnicas que utilizamos pueden no detectar. La forma segurizada como hablan, y principalmente que ahora les voy a hablar de los derivados del plasma, por un convenio que tiene Uruguay con la Universidad de Córdoba, muchas veces uno va a donar, a los 3 meses ya pasaron todos los periodos de ventana, se hace otro screening y eso se llama sangre totalmente segura. Ismael, con esto, porque él es un libro abierto, ¿no? Sí. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas también. No me da tiempo, yo me anoté una preguntita, pero no tengo ni tiempo de leérsela. Con esto que tú dices, donar 3 veces al año, con un periodo entre cada donación, ¿de cuánto? De 12 semanas, 3 meses. 3 meses. 3 meses. También se habla en la mujer en edad genital activa, como ustedes recuerden que normalmente los hombres tenemos 5 gramos de hierro y las mujeres 4 por el sangrado menstrual. Si bien es cierto que se aconsejan que la mujer done 3 veces y el hombre puede donar 4 veces al año, todos los bancos de sangre hacemos una punción digital previa que medimos el nivel de hemoglobina. Realmente, ante la necesidad, con 12 semanas, que son 3 meses, pero les voy a decir más, en emergencia hemos utilizado periodos menores, 8 semanas. ¿Por qué? Porque hacemos una medida de hemoglobina. Cada donación de sangre, el donante le baja entre 0,8 y un punto de la hemoglobina. Quiere decir que no lo deja porque las condiciones del requerimiento, como les dije primero, es proteger al donante. Quiere decir que ningún banco de sangre le va a sacar sangre si no tiene una condición de hemoglobina que permita mantener una seguridad. A eso iba, permiso, le iba a preguntar a él sobre eso. Cuando al donante se le da el día, porque se supone que al donar casi medio litro de sangre, ¿puede ser? 450, ya no puede trabajar. No. Esa es la pregunta que te hago, sí. Porque con lo que hablas vos de premiar, ¿no? Esa es una de las preguntas. A ver, si es que se le da el día al donante porque dona 450, entonces la pregunta es si donando está apto para trabajar, si no, ¿por qué lo premiamos? La otra pregunta que te hago es sobre eso, es que si la idea del banco de sangre es salir a los barrios o salir a las localidades, hay muchos que van a decir, si voy a donar acá al ómnibus, por decir una cosa, ¿y quién me dan el día? Que es un gran complejo. No voy a donar porque si voy al ómnibus a lo mejor no me dan el día, que es otro tema que lo tienen que tratar. Y el otro es, como vos decías, lo del 24 de agosto y toda la fiesta que está la viveza criolla, ¿tá? Y se le da el día al donante, porque no se espera la resolución de la sangre, a ver si hay alguna enfermedad, si la sangre puede ser para otro paciente o no. Entonces, ¿cómo se hace para que el que te va en pedo, por decirlo criollamente, el que te va drogado, porque puede pasar, como no, que te donan la sangre, duermo hasta mañana, me donan, me pagan y toda la historia, que es un gran tema el problema, es complejo todo eso. No sé si me entendiste por dónde iba. No, te lo entendí perfectamente y te lo voy a contar con hechos de la vivencia, Sin lugar a dudas,
Hay gente que viene a donar y te dice, no, y no puede donar y no se le emite el certificado. Dice, no, pero yo falté a mi trabajo porque me dormí. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la conducta de los uruguayos, en el cual la donación tiene que ser voluntaria y altruista. Tal es así tiene que ser conciencia. Exactamente, eso ha generado problemas. Ha generado problemas, por ejemplo, en determinados departamentos que por donar se le exime de pagar la libreta de conducir, etc. Y eso genera ese tipo de problemas. Tú muy bien lo manifestaste. No hay ninguna contraindicación. Las únicas contraindicaciones para no poder trabajar luego de la donación, y después les voy a contar una anécdota muy jocosa, es justamente cuando el trabajo, por ejemplo, un piloto de avión, un conductor de ómnibus, o sea, trabajos en los cuales requieran mucha vigilancia. Y yo cuento esta siempre anécdota. Vino a donar nuestro ex rector Rodrigo Darín, actual director de la OPP, fue a donar el hospital de clínica en una de nuestras jornadas, y me acuerdo que iba a donar un viernes, o el miércoles, y nos llama la secretaria que nuestro rector iba a viajar en avión, y le digo, mirá, él va a conducir el avión, no, bueno, que venga a donar. Y efectivamente fue a donar nuestro rector, que nos apoyó muchísimo en el programa de lo que fue y que desarrollamos ya con la pandemia, Udelar Dona. Udelar Dona, para darles números, el hospital de clínicas tenía grandes falencias, y una eran también los donantes de sangre. Udelar Dona nos permitió en la pandemia y post-pandemia pasar de 1.000 donantes a 5.500 donantes con una autosuficiencia del hospital universitario. Con programas, pero programas en los cuales salíamos. Hicimos el programa de Lardona, fuimos prácticamente a todas las facultades, facultad de veterinaria, facultad de ingeniería, facultad de arquitectura, facultad de derecho, y eso que facultad de ciencias, odontología, no quiero olvidarme de nadie, pero hacíamos en todos los meses una jornada en distintas facultades, que eso también es muy importante, porque el promedio de edad de nuestras facultades, de los estudiantes, son personas jóvenes, cosa que no teníamos, porque todos muy bien sabemos que con el progreso, el avance de la edad, las enfermedades aumentan, los cardiovasculares, etcétera. Entonces, esa población joven es sumamente importante, y justamente este modelo Udelar Dona nos llevó a esto, que hoy por hoy es un éxito a nivel nacional, sin lugar a dudas, con salidas mensuales o jornadas en el hospital de clínica, pero fuera del horario. Nosotros hacemos encuestas de gestión de la calidad y de cómo se atiende en el hospital universitario, y hemos encontrado cientos de personas que nos escriben pidiendo que hagamos jornadas más nocturnas, porque salen de trabajar a las 5 de la tarde y se van a donar y después se van para su casa. Y ese es el tipo de donante que tenemos que ir a apuntar. Es el tipo de tenemos que captar ese tipo de donante en el cual va a donar en forma realmente voluntaria. La definición de la Organización Mundial de la Salud es clara, dice: toda donación debe ser voluntaria y altruista, y no puede recibir nada a cambio, a no ser una colación como le damos, etc. Y bueno, y eso es una gran debilidad que tenemos en varios departamentos del Uruguay, en el cual se le da la libreta de conducir. Eso que lleva a que gente joven, en la entrevista, con tal de obtener ese documento sin costo, no sea una entrevista fiel. ¿Saben dónde empieza la seguridad de la sangre? En la entrevista del donante. Por eso el donante tiene que ser voluntario, porque si uno es voluntario, se siente que está en condiciones de ir a brindar algo. Si uno está exigido
que es el donante de intercambio. Miren que más del 50-60% de nuestros donantes son los que se llaman exigidos o de intercambio. ¿Por qué? Y uno tiene un familiar que dice, che, me pidieron 8 donantes y tengo que llevarlos. Y eso es una forma exigida. Nosotros en el Hospital de Clínicas logramos, antes dábamos una tarjeta de acompañante, o sea, si no traía los 2 donantes no te daban la tarjeta acompañante y no podías ir a visitar. Bueno, eso lo radicamos, no tenemos más tarjeta. En el privado igual. En el privado igual. Hoy por hoy estamos tratando de cambiar eso, pero sigue existiendo. Sí, en el interior es muy común que te piden cuando te vas a operar, tienes que contar con una X cantidad de donantes. Y Maelsa, que te quería consultar, ¿viste cuando tú dices de la sangre y de los hemocomponentes? Capaz que está bueno decirle a la gente, ¿no?, qué se extrae de la sangre y cuánto demora cada uno en regenerarse, ¿no? Está espectacular, y me gustaría, después la pregunta de ella, sí, saber, para la gente ignorante del tema como yo, saber de qué edades se puede donar, a partir de qué edades y hasta qué edad. Bueno, esa es otra, las limitaciones. Ya la tenía vos, yo no hablo más. No, porque yo estoy tirando pelotazos así, agarrando cosas al aire y tiro y ya, hay un orden. No, está bueno. En el desorden me voy. No, está bueno saber cuáles son los beneficios de la donación. Bueno, eso. Sin duda. Fíjense que de la sangre el 40% de la bolsa que sacamos son glóbulos rojos, es lo rojo de la sangre, pero el otro 55%, 60% es agua, es el plasma. ¿Y qué ocurre? Del plasma se obtienen muchos componentes que que se llaman hemoderivados. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por la industria farmacéutica. Quiere decir, como elemento fundamental, yo obtengo 3 productos en todos los bancos de sangre del Uruguay, se obtienen 3 productos. Pero el plasma que hay, y a esto traía, desde hace más de 30 años, tenemos un convenio firmado, el Estado uruguayo, con la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual el plasma excedentario, y ahora les voy a explicar por qué, lo enviamos y ellos nos devuelven albúmina, gamma-globulina, factor 8 de la coagulación, etc. Esos son hemoderivados. Eso para darles una idea, el valor que tiene desde el punto de vista asistencial. Hoy por hoy, de un volumen de plasma, de 1 kilo de plasma sacado de los donantes, se obtienen más de 30 proteínas. Quiere decir, no las obtiene la industria, pero eso es sumamente importante. Y un elemento fundamental, porque siempre es comparativo, valga, un barril de petróleo vale ahora 70 después del conflicto. ¿Sabe cuánto se cotiza un barril de plasma por los productos? $90.000. ¿Tá? Y los productos derivados del plasma salvan vidas. El más frecuente es la inmunoglobulina, yo siempre cuento. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina, ya en el año 2003, 2005, había 7 enfermedades que hoy ya son 29 las enfermedades que se benefician del tratamiento. Es un tratamiento sumamente costoso para el país. Por lo tanto, es fundamental que donen. ¿Por qué? Porque también la Organización Mundial de la Salud, como indicador de calidad, dice de que vos, de la cantidad de bolsas de sangre que utilizás, no deberías utilizar más del 5 al 10% de plasma. El resto se tendría que tirar porque dura 1 año. Y eso se manda a la Universidad de Córdoba. Y obtenemos estos productos que ayudan no solo a la asistencia de nuestros pacientes, de todos los uruguayos, sino también a la economía, porque Uruguay gasta millones de dólares en estos productos que son sumamente costosos. Ismael, ¿y el plasma se regenera más rápido que los glóbulos rojos? El plasma en 24 horas. El plasma es agua. El 80% del plasma es agua. Y con respecto a lo que tú decías, realmente, si uno ve el volumen de glóbulos rojos que le sacamos, esos realmente se regeneran en 4 semanas. 4 a 5 semanas. Ponemos 12 semanas por un tema de seguridad
a nivel mundial, que es como, pero se puede por eso sacar antes. Y con respecto a los requisitos, que te voy a contestar a ti porque no te dejaba hablar, Carla me dice que yo hablo, pero ella también habla, no te deja. Requisito en Uruguay, 18 a 65 años de edad. Ahí va. ¿Qué ocurre? No, esto es muy importante, es algo que vamos a tener que seguir trabajando, el envejecimiento poblacional es mundial. Ya hay países como Alemania que sacan hasta los 69, hay países que sacan hasta los 70, quiere decir que eso se ha transformado. Nuestra reglamentación es de 18 a 65. Y una cosa que quiero mencionar acá, porque viene con requisitos, el tema del ayuno. El tema del ayuno es una leyenda urbana. Como que hay que ir a donar de mañana, nada más en ayuno. Por eso mismo. Eso es una leyenda urbana, una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque antes de donar se puede tomar mate, té, café, bebidas refrescantes, jugo de fruta, mermelada, dulce membrillo, dulce de batata, galleta al agua. Eso no es ayuno. Lógicamente te pedimos que no te comas una buceca cantidad, porque es muy pesado. Y nada lácteo, es lo lácteo. Lo lácteo principalmente es por un mal manejo de la grasa. Cuando procesamos la sangre, que queda el plasma puede quedar lechoso, y ese plasma lo tenemos que descartar. Pero la realidad es que le decían, tal es así, en el mundo los bancos de sangre funcionan 16 horas. Yo he ido a bancos de sangre en Milwaukee, en el cual tenés como un McDonald's antes de la donación, te dan donas y comés lo que querés, digo. Quiere decir que es una leyenda urbana. Eso sí es una leyenda urbana. El tema de los tatuajes y piercing lo hemos modificado. Era 1 año, después bajamos a 6 meses. Eso tiene una explicación. 6 meses de realizado el tatuaje. De 6 meses, bajamos 1 año a 6 meses, estamos por bajarlo a 3 meses, estamos intentando, porque eso tenía que ver con enfermedades transmitidas por el tipo de material que se utiliza en los tatuajes. Hoy por hoy podemos garantizar que es todo descartable, pero no tenemos un 100% de certeza, y el tema es la hepatitis C. Tal es así que eso que permite, en otros países se ha bajado, es verdad, pero en otros países hacen pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para hepatitis B, C y HIV, que disminuyen el periodo de ventana prácticamente a días. ¿Tá? Entonces, hoy por hoy estamos trabajando para hacer eso, pero usamos técnicas que todavía no nos permiten disminuir el riesgo a cero. Capaz que está bueno explicar para los que no sepan lo que es el periodo ventana. El periodo de ventana, muy buena pregunta, Carla. El periodo de ventana es un periodo en el cual uno puede haber adquirido la infección, el germen, en el cual estamos estudiando, pero que no tenga una manifestación ni clínica ni en los estudios de laboratorio. Eso puede demorar a veces, en el caso de la hepatitis C, hasta 58 días. ¿Tá? Sin embargo, hoy por hoy, ya desde el año pasado, nuestro país agregó para la hepatitis C, que justamente que tenía el antígeno de la hepatitis C. Antes hacíamos solo el anticuerpo, y eso nos permitió bajar el periodo de ventana, pero igual es un periodo de ventana que puede llegar a 30 días. Quiere decir que ese periodo es un periodo en el cual, por eso es muy importante que la donación voluntaria. Porque si uno va voluntariamente y no va, porque ¿cómo le dice un individuo, viene tu hermano y te dice, che, necesito que vayas a donar en forma exigida y que tenga determinados riesgos? Es muy difícil. En cambio, uno va a donar y dice, yo me siento sano y voy a donar. Quédense tranquilos que todos los bancos de sangre se estudian el 100% de las sangres en nuestro país. Esas son de las cosas que hemos podido uniformizar, y hoy por hoy todos los bancos de sangre del país utilizan técnicas de avanzada, técnicas de mucha sensibilidad. Y cuando hablamos, y eso sí aparece porque esto salió a nivel ministerial, el problema de la sífilis, es un problema de salud pública hoy, ¿no? Cada vez ha recrudecido más. Y bueno, ahí tuvimos que modificar, porque usamos técnicas tan sensibles que nos daban muchas sífilis positivas. Y una técnica positiva es igual al descarte de la unidad en forma total. ¿Va? Quiere decir que son elementos siempre a tener en cuenta. Y cuando hablamos de muy sensible, ¿qué quiere decir? Los bancos de sangre
para proteger al que recibe la sangre, utilizamos técnicas sensibles. ¿Qué quiere decir? Que no tengan falsos negativos, pero esas técnicas van a costa de la especificidad, pueden tener muchos falsos positivos. Por lo tanto, cuando lo cite un banco de sangre, no se sientan nerviosos, es porque justamente es obligación por decreto hacer una consejería médica y notificarle al donante que encontramos. Pero muchas veces, no es solo eso, encontramos temas inmunológicos, porque hacemos una serie de estudios. Todo el mundo habla del VIH y la hepatitis, pero no, hacemos 7 técnicas, estudiamos la inmunología, estudiamos un montón de cosas y encontramos, y el deber nuestro, como promotores de la salud, es cuando encontramos algo en un donante, es citarlo. ¿Para qué? Para comunicarle, para que consulte si tiene que consultar con su médico, un montón de elementos. Fíjense, en los bancos de sangre podemos hacer mucha mayor medicina preventiva. Cuando el primer... ¿Por qué? Porque recibimos 125.000 donantes al año y sacamos 100.000, o sea, 25.000 tienen lo que se llama un diferimiento transitorio o definitivo. Y a veces no va la hipertensión, la anemia. Hemos hecho jornadas de anemia, encontramos la anemia, es un indicador. Lo derivamos y muchas veces no vienen o no van porque no hay un seguimiento de ese paciente que consulte a su prestador de salud. Por lo tanto, es una herramienta que consideramos fundamental para lo que es el primer nivel de atención, de poder trabajar en prevención en esos 25.000 personas que las perdemos. Ismael, ¿y hay algún tipo de sangre que sea más beneficioso donar? Bueno, la sangre es toda igual. En cuanto a los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos es un tema de prevalencia. Nosotros, el 80% de nuestra población venimos de Italia y España, ¿no? Vamos de ahí. Bueno, tenemos un 44% del grupo cero positivo, un 42% del grupo A, después un 7% del grupo B y un 3% del grupo AB. Esos son los RH positivos. Los negativos son menos frecuentes, porque el 11% nomás de la población es RH negativo. Y de ahí lo tenés que diferir en los grupos. Mi padre, por ejemplo, ahora no está vivo, no, pero mi padre era uno que estaba en Camepa, Epando, reservado, sí, que era O negativo. Claro. Entonces lo llamaban cuando lo precisaban, claro, él iba, donaba y ya estaba. Porque es universal. Exactamente, el cero negativo es dar universal. Pero les voy a decir, nosotros en el Hospital de Clínicas también, con nivel académico, desarrollamos el código rojo traumático y código rojo obstétrico, el primero en el país, y transfundimos con sangre cero positivo al barrer. Eso está demostrado en el mundo, que salva vidas. Porque fíjense lo que les dije anteriormente, si viene una persona cero negativo y necesita 40 bolsas, no hay ningún banco de sangre en el país que las tenga, ni en el mundo. Entonces se hace cero positivo. ¿Por qué? Eso está demostrado estadísticamente, que siempre digo lo mismo y es lo que transmito a los alumnos de posgrado y a los técnicos. Entre el cero positivo, o sea, el cero negativo, está el cero positivo y la muerte. Quiere decir que el primer hito de esto es salvar la vida. Después de salvo la vida, me preocuparé si tengo una complicación por la transfusión. ¿Por qué? Porque recuerden que el 70% de las personas que se transfunden con sangre positiva y son negativos, no se inmunizan. Eso es un tema de inmunomodulación. Es lo que se llama, hay un porcentaje que no se inmuniza, y menos se inmuniza muchas veces cuando tiene un accidente en el cual le metemos positivo y se lo sigue perdiendo, porque está perdiendo la sangre. Entonces el sistema inmune queda como atrofiado, no responde. Por lo tanto, siempre está la vida de por medio y esa premisa. Eso nos ha llevado, y yo siempre cuento la anécdota, el primero o segundo código rojo que tuvimos, lo transfundimos con el código rojo, se activa y se transfunden 2 bolsas de sangre total, no sin pruebas y sin nada. El paciente era negativo y estaba inmunizado, no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el anticuerpo ese del negativo positivo del sistema RH
no es hemolizar, o sea, no destruye los destruye después. Y ahí salvamos la vida y después nos preocupamos del otro. Claro. Es impresionante cómo ha evolucionado todo esto de transfusión, porque antes uno tenía un accidente y te transfundían la sangre sin analizarla. Y eran todos los riesgos de contagiarte VIH, enfermedad, hepatitis. Hoy es impresionante todo el proceso y todo lo que se saca. Y se aprovecha de la sangre. Se aprovecha. Un índice de calidad en el mundo. El 98% de la sangre que sacamos la tenemos que fraccionar, si no, no estamos en un nivel de calidad. ¿Por qué? Por los componentes que dije, porque es fundamental. Fíjense qué interesante, las plaquetas, los concentrados de plaquetas que sacamos de cada donante, una unidad de plaqueta, duran 5 días nomás. Quiere decir que la logística tiene todo, pero el indicador internacional es la sangre desplasmatizada que dura 42 días. Y ese tiene que ser el parámetro de calidad para saber la disponibilidad. Después hay análisis de lo que se llama de campo. Es verdad, hay problemas estacionales, hay problemas en turismo, en las fiestas, etcétera, que el número de donantes merma y dice no, porque hay falta sangre. Es también un tema de comportamiento. A veces va a cualquier heladera grande y tiene 40 bolsas de cero y 2 volúmenes de A positivo y decís, ¿cómo es esto? Es un comportamiento estacional que nunca le hemos encontrado una razón acá y en el mundo del tema de los donantes. Pero también es cierto que en esa prevalencia, el número de pacientes que necesitan más cero es mayor. Entonces, eso es un comportamiento porque la transmisión de los grupos sanguíneos es a nivel de las leyes de Mendel y tiene un comportamiento propio de lo que son las poblaciones étnicas y poblaciones cerradas. Tal es así, por ejemplo, en Perú, el 85% de los peruanos son A positivos. En poblaciones indígenas, ¿me entienden? Entonces uno tiene que tomar. En nuestro país no tenemos ese problema porque no tenemos etnias, tenemos migrantes de lo que tenemos. Lógicamente es un problema de salud pública seguramente en los próximos años, porque tenemos como 100.000 migrantes de distintas colectividades, de distintos países. Eso es un problema, ¿sabe qué? Que le pasó a Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos no tenía enfermedad de Chagas. Y hoy Estados Unidos hace Chagas porque tiene más de 30 millones de emigrantes de Latinoamérica, en el cual la enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica. En Uruguay no, pero en otros países sí, como en la Argentina, en el Chaco. Entonces fíjense, tuvieron que modificar la dinámica porque los donantes venían donantes latinoamericanos en el cual la enfermedad de Chagas es un problema. Para que vean cómo el movimiento de las poblaciones lleva a cuáles son los tamizajes serológicos que vamos a tener que ir haciendo a lo largo de nuestra vida. Como seguimos siendo un país chico, son pocos, no hemos modificado esas cosas, pero Estados Unidos lo cuenta porque hoy la FDA y la ABB, que son los que reglamentan la medicina transfusional en Estados Unidos, justamente llevó a que todos los donantes se tienen que hacer marcadores para la enfermedad de Chagas, cosa que en Estados Unidos no existía. Ismael, ¿y beneficios de ser donante? Porque estamos medio ya como en la hora. Nunca va a dar un programa con Ismael porque hay mucha información para compartir. Es muy rico la información. Pero capaz que estaría bueno como ir diciendo beneficios de ser Beneficio donante. es como todo, es como digo yo. Pregunto, todos los uruguayos, ¿no tenemos que descongelar la heladera cada tanto? Bueno, esto es igual. La donación de sangre es como descongelar la heladera. La descongelamos y la limpiamos. Bueno, donar sangre es como descongelar la heladera y llevarla a una renovación. Porque como les dije, la sangre es un órgano, un tejido, porque siempre estuvo en discusión, que se renueva día a día. Y la renovación, como en la heladera, es exactamente lo mismo. ¿Puede ser, Ismael, que China e India sean los países que más hay donaciones? Lo que pasa es que es un problema de población. Claro. Pero para darles idea, las necesidades de sangre se han transformado. Yo les conté lo de los 150.000. En esos momentos, Estados Unidos sacaba
20 millones de unidades al año, hoy saca 14. ¿Por qué? Porque la medicina transfusional ha evolucionado de forma tal que permite, estamos conociendo mucho más, muchas veces relacionados a creencias religiosas, como determinados grupos, de los cuales soy un gran defensor porque hemos aprendido mucho, los testigos de Jehová, que no reciben sangre, en el cual yo los asesoro en todo, porque eso nos ha demostrado que aquellos requerimientos que nos enseñamos cuando yo empecé en la facultad en el año 78, que si no tenías 10 gramos de hemoglobina te había que transfundirte, eso no es cierto. Eso está demostrado hoy por hoy científicamente, que uno tiene todo un margen, porque el organismo está diseñado para tener una reserva ante determinadas situaciones. Me había contado eso de la religión, lo vinculado de donar sangre con los aspectos religiosos. No sé si quieren hablar algo más. No, yo ya me había... Te decía eso de China e India porque yo me había notado por acá que la OMS del 2021, China donó un total de 13.700.619 unidades de sangre. En el 2018, 1 millón más que India, que era el segundo país. Sí. Un montón. Bueno, obviamente una población gigante. Es una población, pero si tú sacas que Estados Unidos tiene 400 millones y saca 13 millones, ellos sacan 3 millones con 1.400 millones, la necesidad, por eso se mide por 1.000 habitantes. Uno tiene que ver justamente esa necesidad, que son aproximadamente 26.7 bolsas de sangre cada 1.000 habitantes. Si eso lo trasladas a Uruguay, son unas 80.000 bolsas de sangre, 85.000. Lo que pasa es que la sangre, como se vence y hay lo estacional, uno tiene que poner un margen de lo que es el descarte por vencimiento entre un 5 y un 7% de su consumo. Si ese descarte es mayor, es porque las previsiones o la logística que estamos haciendo la debemos mejorar. Claro, para ver de optimizarlo en un lugar donde se requiera y no descartar. Está bueno. Bueno, no sé, Marcelo, te voy a agradecerle por toda la información, claro, un que placer. tendría que ser más cotidiano, tendría que ser más seguido. Esa información que muchas veces están escuchando, o como decís vos, llevarlo a los barrios, que la gente sepa la importancia y todos estos temas, ¿no? Que a no ser por una entrevista o los que están en el medio, hay mucha gente ignorante del tema, como yo. Me pongo de ejemplo que estaría bueno tener más allá la difusión que se hace por... Te cuento y te respondo a eso. Si yo te estoy diciendo que hay 35.000 uruguayos que requieren sangre por año, el resto de los pobladores nos perdemos todo eso. ¿Y el grueso cuál es? El problema, tengo un familiar, le van a hacer una prótesis, le van a hacer una cirugía, tiene un accidente, le van a hacer un trasplante, y ese es el núcleo que se mueve. Y uno aprende cuando tuvo esa vivencia de la importancia de la sangre. Si no, en general no. Pero uno de los elementos como sociedad nos debemos es el tema de los accidentes. Miren que el tema de los accidentes, ustedes ven, estamos hablando, la UNACEF publicó, estamos hablando que se mueren prácticamente 2 uruguayos por día por tema de accidentes. Eso lleva el 18% del consumo del país. Por lo tanto, y ahí sí no estamos ninguno libre o librado a tener un accidente grave en la ruta, en el tránsito, una herida de arma de fuego, etcétera, etcétera. Y está bueno aclarar también que la sangre que se dona dura solamente 42 días. Entonces es algo que tiene que estar permanente la donación, pues como tú decís, en épocas como turismo, que hay muchos accidentes, en las fiestas, o sea, se requiere más. Entonces tener en cuenta que no es solo ir el 24 de agosto, o sea, hay que ser consciente y que a veces el desconocimiento no nos permite como pensar o ponernos en esa cabeza. Entonces está bueno todo el tema de la información para obviamente conocer un poco más, ¿no? Y tener en cuenta estas cosas. Como tú decís, no me acuerdo cuánto eran las cifras, pero si donamos cada 3 veces en el año, o sea, estamos sumando muchísimo para esto. Y está bueno también pensar de repente, bueno,
si en turismo cae en marzo, bueno, capaz que me voy en enero a donar sangre o... Y la no, obligación unos a la días antes. conciencia, ¿no estaría bueno la obligación a la Ni hablar, conciencia? ¿sí? Por eso Es decir, digo, porque tener como esta yo información. digo, yo pongo a las mujeres, porque las mujeres me parece a mí, me hago cargo de lo que digo, que son más de tener sus controles, me parece que el hombre es un poco más despelotado, pero yo digo por mí, no hablo por todos ¿Te los puedo hombres. agregar una cosa a eso? Sí. Voy a defender a las mujeres y mucho, porque ustedes saben que históricamente el 65-70% de los donantes eran hombres con respecto a las mujeres. La pandemia enalteció a la mujer porque hoy el 70% de los donantes son mujeres. Quiere decir que hay que sacar, y eso es muy importante. Fue una transformación del pool de donantes, en el cual las mujeres donan más que los hombres ahora. Y también es cierto, porque viene y dice, no, porque yo me mareo, el colapso vasovagal que se ve en el 5% de las donaciones en el mundo, que no hay una explicación única, etcétera, que se habla de eso. Fíjense que el 90% ocurren en hombres y nada más que el 10% en mujeres. Yo te decía, hacía el comentario del control, de que las mujeres son más de ir al médico, de controlarse que nosotros, porque te decía la obligación a ser donante, no me sale la palabra. Voluntario, reiterado. ¿no? Es decir, todos tenemos, que estaría bueno que alguien lo pudiera mover, porque todos tenemos, los que trabajamos y todos, tenemos la obligatoriedad de tener el carnet de salud. ¿Por qué una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, cuando vos vas a sacar el carnet de salud, no te convertís en un donante? Entonces, es una obligatoriedad hacer, bueno, vamos arriba, porque muchas veces, como decís vos, yo no dono. Ahora viene mi viejo, me dice, mira que hay que donar, que tengo un amigo, salgo corriendo, voy a donar. Entonces, no es que uno no quiera donar, pero a veces las personas necesitamos también un poco no sé cómo llamarlo. ¿Sabes cómo se hace en algunos países del mundo? Sí. La gente va a donar el día del cumpleaños. ¿Sabías? En varios países. Porque a veces el día del cumpleaños como parte sé que me de un regalo, o el día anterior, es un regalo. Si eso lo hiciéramos, toda esa población, seguramente. Pero bueno, tiene que ser voluntaria, reiterada y sin nada a cambio. Y eso es un tema que no lo dejamos de mencionar porque es sumamente importante. Y está demostrado en el mundo que el primer control de calidad de los productos para no transmitir enfermedades es la entrevista al donante. El donante sea voluntario y que vaya a donar. Yo me gané una cantidad de enemigos, creo, por lo que estoy hablando. No, y aparte hay que tener en cuenta también que en un accidente nadie nos va a preguntar si necesitamos sangre, si te doy sangre o no. No, nos van a dar sangre si necesitamos. Entonces estaría bueno ponernos en esa cabeza y decir, bueno, ¿por qué no ser donante voluntario si en el momento que yo necesite no me van a preguntar, ¿no? Me van a dar la sangre, me van a salvar la vida y ya está, ¿no? Parece que hay que poner un poquito más de conciencia en ese sentido. Yo en los accidentes de tránsito que he visto, y bueno, ella puede decir de todos los accidentes que habrá visto y pasado, vemos a veces estas fracturas expuestas y vemos a veces todas esas cosas. Ahora, ninguno de los que estamos ahí, que somos todos chusmas, el problema del accidente, de los 50 no escuchás a uno que se arrima a la ambulancia y decís, mira, se precisa donar sangre, este muchacho va a precisar, es decir, no sale de todos los que estamos ahí alrededor, decís vos, mirá, toda la sangre que está perdiendo y puede ser mi familiar, pero ninguno de nosotros decimos, o a la ambulancia, escuchame, ¿cómo hago para donar para esta botija, para esta muchacha? Si no nos sale. Hay anécdotas de esas del mundo. Cuando las Torres Gemelas, en Nueva York, el gobernador Giuliani salió al otro día a la prensa pidiéndole a los neoyorquinos que no fueran más a los bancos de sangre, porque cayeron las torres y la gente iba a donar a los bancos de sangre. Pasa en Israel con las guerras, cae una bomba y se llenan los bancos de sangre porque ya saben que tienen incorporado, de que en esos grandes catástrofes siempre se necesita sangre, pero van a donar. Tuvieron que exhortar a los neoyorquinos que no fueran a donar porque estaban abarrotados.
Que también está bueno aclarar que cuando lo donan ahí no es que se le transfunde esa sangre, eso va al banco de sangre Sí, y claro, se repone. Exactamente, Eso está sí, sí, bueno. se renueva. Que también es lo que parte de la seguridad. ¿no? Que La la seguridad, donan, exacto. ¿no? Es un- Bueno, Un placer haberlo tenido, que no sea la última. Sí, un placer, la verdad. No sé si se sintió cómodo, delimitado. No hay ningún Bueno, lo problema, vamos a yo tener les que invitar de agradezco nuevo. mucho, pero este tipo de acciones, sin duda, que comunicar y educar y que la gente sepa realmente qué es lo que hacemos con la sangre, porque siempre hay leyendas urbanas, harán morcilla, harán esto, hay de todo y la realidad es que la sangre sigue salvando vidas. Fíjense qué cosa interesante. No hay todavía sangre artificial, se ha intentado con varios modelos y no hay. Por lo tanto sabemos que la única método que podemos obtener la sangre es de los amables donantes y de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y que donar nos ayuda a que se regenere la sangre, ¿no? Que hace bien a uno mismo también. No esperar que pase con alguien familiar o algo por el estilo, Eso. ¿tá? Sí, que le Que toque cuando a uno. recién le dicen, tiene que traer 8 donantes, ¿tá? Y ahí salen desesperados, publicando por todos lados y tratando de llevar gente, porque justamente es un pariente. No esperé a eso. Sí, exacto. esperar. No hay que esperar, hay que ir a donar. Y así mismo andamos bien. Sí. Andamos bien Y igual. así mismo andamos Los bien. uruguayos somos ¿Sí? así. Así los mismo uruguayos andamos bien. Vamos para Un placer, adelante. un placer Muchas tenerlo. gracias, Ismael, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Las puertas abiertas de Gracias. nuestra radio. Bueno, van a salir, esta nota se va a subir al canal de YouTube, que es Radio Eclipse 106.3 o Radio Eclipse 106.3 en vivo. Y ¿hay algo para destacar, aparte Sí, de lo de quería lo de hoy? antes de cerrar, Porque sé que hay una que actividad, había una actividad, en ¿no? radio, Sí. aunque sea que lo escuchen, porque ya es hoy, por Sí. lo menos la primera parte. ¿Qué fue que se hizo? Se va a hacer la escuela de seguridad, está en el centro de barrio, acá en Paso Carrasco, a las 4:30 de la tarde. Contame un poquito de lo que es la escuela de Bueno, seguridad, la eso, de escuela qué de se trata. seguridad es algo que se plantea desde la unidad policial, cada una, en todo el país. Es algo ministerial, obviamente. Lo lleva a cargo el encargado de la unidad, ¿tá? Más los policías comunitarios, apoyando. Y ahí tenemos invitados, hacemos diferentes talleres. En el día de la fecha, por ejemplo, nosotros que estamos implementando en Paso Carrasco hoy se va a dar bomberos. Tenemos un encargado de bomberos que va a dar una charla de incendios domésticos, todo lo que Todo es más prevención. básico para la gente en prevención. ¿Tá? Después vamos a tener como un taller que lo vamos a dar nosotros de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, de género, es decir, poner un poco a la Bien. gente un pantallazo y darle las herramientas que pueda guiarlas. Y bueno, eso es para el día de la fecha, son en 2 etapas. El otro Es hoy. es hoy ¿Y la la primera otra? parte y la otra es el martes 14, 14. mismo horario, mismo lugar, donde se va a dar funcionamiento de la seccional 911 y policía comunitaria, y después se va a dar ciberbullying, prevención de estafa, eso. Que acá les interesa mucho, entonces lo abocamos ahí, y ese día se va a entregar certificados a la gente que esté. Es decir, se le va a dar un certificado Qué bueno. de haber venido y concurrido. Y bueno, La Casona. ¿No? ¿No? En ¿Dónde? el centro de barrio. Centro de barrio. Bueno. Centro de barrio. ¿Ahí atrás de la Pampa? Atrás de la Pampa. A los viejos atrás de la Pampa. Hay que ojo de la Atrás de Pampa. la Pampa, la Bravita, ya está. Ahí está. Así que, los que estén escuchando, ¿De qué hora a qué hora? es de 4:30. Hoy no, pero el 14 ponele que ya la Los gente dos le da. horarios son los mismos. Los mismos. Tanto hoy como el martes 14, 4:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde más o Bien. menos. ¿Tá? Vecino, vecina. Vecino, Mayores no de importa edad. la edad. No importa. Sí, si mayores de edad, Mayores de en la edad. medida lo posible. Bien, perfecto. Que concurran, no importa que sean adultos mayores, es decir, que vengan y a medida de eso que vayan ¿Sabes por qué replicando. te pregunté? Porque de repente hay alguna mamá o alguien que está con el hijo, es decir, ¿dónde lo voy a dejar? Es decir, No, y además que con si el- se puede ir, se puede ir con los con chicos. sí, ¿Me entendés dónde voy? información, sí, Y sí. agregando, ayer escuché en el informativo, 18 personas murieron por incendios. Quiere decir que eso Sí. es un tema ahora con todo el tema de la calefacción. Bomberos, Sí, lo que exacto. más recalcan en invierno, además de todo el tiempo que hay, de no quema y un montón de cosas, es el doméstico.
Se llama doméstico porque justamente... Por eso es los más importante peligrosos que la son gente los vaya, porque uno tiene que aprender a veces. puede ser causa, por un desperfecto, sea lo que sea, pero perdés todo de una. Y si no, cualquier negligencia, ¿no? Pero Sí. digo, en lo doméstico, que es lo más peligroso, y más cuando hay niños, hay adultos sí. mayores, Sí. es decir, Y en uno lo- que anda con la cabeza a mil y pensás que pagaste algo y no lo pagaste, cosas de Y ese en los tipo. lugares Y más los lugares más necesitados, vulnerables. que es donde muchas veces suele pasar por algún cortocircuito, por algo, porque Claro. los lugares más necesitados muchas veces son, Claro, hay muchos factores. hablamos de eso, ¿no? De los más necesitados que recurren de repente a Y bueno, hacer esa algo es una de las que, charlas por lo más menos que bonitas. tengan la herramienta de decir, mira, bueno, si Claro. estás en esta situación, trata de tener cuidado en esto y esto, porque Que tienen sí, instalaciones ¿viste? más Es inseguras. decir, a todos nos puede pasar, ¿no? Hablamos, Sí, pero, sin duda. pero a veces el riesgo está más cerca de un lado que del otro. Sí, Está buenísimo nosotros eso, está buenísimo. cerca, decir, no la conozco, ¿no? Pero nosotros Sí. hablamos ministerialmente, a una policía de Montevideo le pasó, se fue a trabajar, gracias a Dios no había nadie en la casa y se le incendió la casa completamente. Sí, no, olvídate. Ni hablar, es bueno. Cuando le enteraron se había un desperfecto puntual en un enchufe, se quedó sin nada. Bueno, felicitaciones por la tarea, así que el 14. Ahora es 14. Ahora, hoy... Alguno, si quiere ir alguno está a tiempo. ¿Sí? Si quiere ir alguno todavía está a tiempo. Si no, Obvio, es obvio, 14. hay lugar, hay lugar. Hay Un lugar. placer haberte tenido acá, realmente. También un placer Marcelo. la invitación. ¿Qué? Pará, Muchas ya. gracias por venir. Y por otro lado, comentarles que hoy en el Centro de Salud Monterrey tenemos vacunación de 13:30 a 16:30. Bien. ¿Tá? Y también contarles que incorporamos una médica de general, ¿tá? Que va a estar los miércoles y los viernes a la tarde. ¿Tá? Mirá Todavía qué bien. estamos como adaptando los horarios y viendo la disposición de consultorios, pero bueno, la idea es que esté los miércoles y los viernes. A medicina general. Medicina general, miércoles y viernes. Mirá qué bueno. En principio empezaría Muy con bueno. 12 horas y después, dentro de un mes, tendríamos 24 horas de esa médica general. Bueno, bienvenida para Paso Carrasco, para nuestra localidad. Gracias, Y muchas veces también recibimos gente de otro lado, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿O no? Sí, sí. ¿Para la atención? Sí, Sí, claro. sí, ¿no? Porque a veces, Recibimos viste mucho de que- la Cruz de Carrasco. De la Cruz y vienen de Montevideo, de todos lados, así que Bien, bueno, sí. bienvenido sea, buen logro. Sí, sí, sí. Excelente. Sí, sí, aunque a veces no viven en la zona, Sí, por sí, sí. accesibilidad les queda Sí, cerca sí, sí. Monterrey, bueno, y se atienden acá. Siempre Sí, son sí. bienvenidos. Vamos a saludar a todos los funcionarios, a todos los que están trabajando en la salud. Sí. Bueno,